quien también es un invitado que ha sido regular en nuestro programa, es Humberto Miguel, en cuanto presidente de ASEM Biobío. Por las pymes, pues. La condición de las pymes que está tan grave, tan compleja. Están esperando la propuesta del gobierno para poder salir a flote. ¿Qué es lo que necesitan del Estado? Eso es lo que le queremos preguntar de entrada a Humberto Miguel. Humberto, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días también. Hola Álvaro, Joyce, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Muy agradecido de que me hayan invitado a conversar con ustedes. Así que muchas gracias por la consideración. Al contrario, ¿qué es lo que esperan del Estado en este minuto las pymes del Biobío, Humberto Miguel? ¿Qué es lo que necesitan del Estado de Chile? Bueno, el Estado espera a la pyme. Estamos con algunos problemas de internet, a ver si se puede estabilizar la conexión. Tú nos escuchas bien, Humberto, ¿cierto? Sí, yo lo escucho bien. Ya, ahora se estabilizó, parece. No, o sea, yo creo que vamos a tener que hacerlo por teléfono porque está muy inestable la conexión de internet. Mientras preparamos esta conexión, Humberto, te van a llamar por teléfono para que atiendas el celular, y saquemos el audio por ahí. Ayer estuvo con nosotros aquí el precandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario Desbordes, y con él conversamos sobre lo complejo que está el panorama para las pymes también. Claro, y le preguntamos cuándo iba el presidente de la República a concretar el anuncio que se había enunciado por lo menos el día domingo cuando se presentó el proyecto fallido del tercer retiro del gobierno. Y él dijo que hoy. Que ese había sido el compromiso que Sí. había asumido el presidente de la República con él. Exactamente. Vamos a ver con todo lo que ocurrió ayer, que fue un terremoto 8.8. Sí, fue casi cataclísmico. Claro, fue muy grave, fue un masazo, la verdad. Yo creo que no tengo certeza de que haya quedado ánimo en el comité político del gobierno para seguir elaborando propuestas u cosas de esa naturaleza, a pesar que uno presume que las tenían más o menos listas, digamos, que era cosa de llegar y afinarlas. Sacar ¿cierto? uno y poner otro proyecto, por Claro. si acaso, en el plan A, el plan Sí. B, Pero el referido a las pymes concretamente. Humberto nos está escuchando, ¿verdad? Ahora sí te vemos con tu teléfono celular para poder sacarlo por ahí, si es que es así, para poder conversar con el presidente de ASEM Biobío, Humberto Miguel, y hablar definitivamente de esto que esperan del Estado de Chile. Humberto nos escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya, hay que, ¿cómo se llama? Mejorar ahí ¿cómo se llama? Apagar el audio del Skype, porque si no se retroalimenta, que le llaman. Se produce un acople y ahora sí, ya, sí. Estado. ¿Qué esperan del Estado, Humberto Miguel? Bueno, la verdad que en general uno espera mucho del Estado. Y el primer lo que uno que puede esperar del Estado es que entienda la problemática que existe hoy día, ¿ya? Y la problemática de las pymes es tremenda. Parte ya desde el estallido social, después viene esta pandemia que nos tiene muy complicados a todos. Y esta pandemia que no ha permitido trabajar a gran parte de las pymes. Hay un sector tremendo, un sector muy importante, que es el sector gastronómico, el sector comercio, que ha trabajado en forma alternada, ¿cierto? Y tiene a mucha cantidad de pymes sin ingresos, sin ventas, y con una carga de gastos tremenda y cargas fijas, donde la verdad es que el Estado no ha venido en ayuda a las pymes, ¿ya? Excepcionalmente, ¿cierto? Algunos instrumentos de Corfo, Cercotec, donde ha habido ayudas puntuales en un monto de más o menos alrededor de 3 millones de pesos, ¿ya? Pero eso no es suficiente cuando tú llevas un año sin funcionar, sin ingresos. Pero Cuando Humberto tienes Miguel, que pagar arriendos, tienes que pagar las imposiciones de los trabajadores que están acogidos a la ley de protección del empleo, tienes que pagar patentes, impuestos, tienes que pagar todo, ¿ya? Y no tienes ingresos. a propósito de Hoy los día tenemos impuestos... una situación de la pyme muy compleja, No nos escuchan, ¿ya? parece. Donde no tiene ingresos y no tiene recursos para pagar nada. Humberto, ¿me escuchas, verdad? Sí, perfecto. Ya. Lo que pasa es que a propósito de los impuestos, el Servicio de Impuestos Internos ayer anunció que había extendido el plazo para el pago del impuesto a la renta, manteniendo las fechas de devolución. ¿Eso les satisface? ¿Les resulta atractivo? Sí, lo que pasa es que hoy día el primer problema que tenía la pyme con respecto al impuesto a la renta, aparte del pago, Sí. es los plazos.
Estamos a 2 días, ¿cierto?, para cumplir los plazos, a 2 o 3 días para cumplir los plazos, y se le viene pidiendo esto al gobierno, ya, y impuesto interno ya hace 2 meses. Mira. Entonces, eso no es entender, eso es esperar hasta el final, eso es jugar con la angustia de la gente. ¿Ya? Es como jugar al último minuto, están ahí esperando el pitazo final para poder resolver. Exacto. Hoy día, claro, pero resulta que las declaraciones de impuesto a la renta hay que hacerlas igual. No es que se hayan postergado. No, pero lo ¿Ya? que sí se da más plazo para el pago de aquellas para aquellas declaraciones que tienen pago. Exacto. Sin duda, esto, imagínate, hubiese sido al principio. Está claro que la gente que tiene que pagar impuesto a la renta es porque tuvo ingresos y tuvo utilidades, y eso está bien. ¿Ya? El problema que tenía, fíjate que el Colegio de Contadores tenía un tremendo problema. Nosotros, como Hacen Biobío, hicimos capacitaciones a los contadores, ¿ya? Porque la gente, el reclamo de la gente del Colegio de Contadores es que está súper enredado, modificaciones, formularios nuevos y cosas. Modificación sobre modificación. Hicimos capacitaciones especiales a los contadores y capacitaciones especiales a los empresarios. Oye, pero ¿cómo, Humberto Miguel? A ver, permíteme una pequeña interrupción. No es que uno quiera irse para atrás, digamos, poner rewind, pero yo recuerdo que cuando se hizo la reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet, una de las críticas que había, porque había muchas, era que todo era un enredo, ¿ah? Que era todo muy enredado, en fin. Entonces, cuando cambia el gobierno, una de las cosas que se sostiene es que se iba a simplificar todo esto. Pero por lo que tú estás diciendo, no pasó. Sigue enredado. Sigue enredado. Claro, hay simplificaciones en el sentido de que hoy día hay muchas micropymes, ya microempresarios, que hoy día las declaraciones de IVA en general, y también algunas declaraciones de renta, ya el sistema computacional de impuesto interno lo entrega prácticamente hecho. Sí. Hecha, claro. Pero ya una empresa pyme un poquito más grande, que tiene que hacer tiene su contabilidad, ¿cierto?, y tiene que hacer su declaración, no es tan fácil hacerlo, ¿ya? Entonces volvemos a lo mismo, tarde, a punto. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se entiende? Eso es lo que, valga la redundancia, nadie entiende. ¿Por qué el Estado espera última hora para tomar decisiones? ¿Ya? Fíjate que qué más tranquilizador para una pyme que está tratando de mantenerse, ¿ya? Está tratando de innovar, de hacer cosas, de poder salvarse, que le den la tranquilidad de que va a tener tiempo para ejecutar sus pagos. Claro. ¿Ya? Y la verdad es que la pyme está muy complicada, y ahora con estos nuevos anuncios le agregan más carga. Vamos para allá, pero antes de eso, hay una advertencia de la banca a las pymes. Dice que cerca del 15% de ellas podría quedar excluida de los créditos, los llamados FOGAPE reactiva, que es como la segunda oleada de FOGAPE. Y yo entiendo que hay muchas pymes que están muy acogotadas, porque están pagando las primeras cuotas del primer FOGAPE. Del primer FOGAPE, y que el segundo iba a permitir reprogramar. Sí, con el FOGAPE reactiva, entonces, claro. Y ya estarían quedando fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el FOGAPE? Ayer Mario Desbordes dijo que el FOGAPE no había servido para nada. ¿Tienes tú la misma opinión? Mira, el FOGAPE le ha servido, pero a la gente que sigue trabajando, que tiene un nivel de riesgo bajo, ¿ya? Porque si hablamos de los bancos tradicionales, el banco tradicional le ha pasado dinero a sus clientes, ¿ya?, que están chequeados. El Banco del Estado, después hubo una pequeña apertura, ¿ya?, pero en el fondo, las personas que tienen un nivel de riesgo alto, como el sector gastronómico, el sector comercio, no ha tenido acceso. Y esa es la gente que más necesita. O sea, ¿Por qué? Porque el banco, como es su obligación, ¿cierto? Ahora, el Reactívate 2 tuvo una tasa de interés más alto, pensando, ¿cierto?, de que con eso el banco iba a hacer una apertura a la gente que tiene un nivel de riesgo un poquito más alto. Más alto, ¿ya? Claro. Pero no ha sido así, ¿ya? No ha sido así. El nivel de riesgo, si hay nivel de riesgo, el banco, como se dice, no corre el riesgo con una empresa que está cerrada naturalmente hace un año y medio. Que no ha tenido ingresos los últimos 12 meses prácticamente. Exacto. ¿Y qué posibilidad porque también en el verano un grupo también de empresarios de aquí de la región se reunió con el ministro de Economía, con el ministro de Hacienda para hacer una propuesta? Surgieron algunas ideas, pero aparentemente tampoco han sido ni transversales ni tan aplicadas.
¿Ustedes tienen alguna propuesta concreta que hacer, que solicitar al gobierno? Hoy ya están todas hechas y no han sido días nomás. Escuchamos también compra de cartera el otro día. El diputado Saavedra, por ejemplo, ¿qué te parece la propuesta del diputado Saavedra? Ya estos días con él hay una postura, una propuesta del diputado Saavedra que parece todo razonable, donde la banca pueda comprar la cartera, ¿cierto?, a las empresas. Pero fíjate que con respecto al ministro, yo lo estimo harto al ministro, pero algo pasa que uno llega hasta el ministro, ¿no? Mira, todas las solicitudes a nivel del país, ¿ya?, proyectos de resolución con los diputados de cada zona deben haber 100, donde se pide lo mismo: postergación, eliminación del pago de patentes comerciales, acceso a crédito sin restricciones, ¿ya? En fin, las contribuciones, todo esto, créditos directos, ya, todo esto se ha pedido ya hace muchos meses. Yo, lo personal, fíjate que he tenido como 4 o 5 reuniones con el ministro, ¿ya? Nosotros estamos en contacto con todas las asociaciones gremiales del país, de la PYME, ¿ya? ¿Con el ministro Cerda se refiere usted? No, con el ministro de Economía, Palacios. ¿Ya? Con el ministro Palacios. Y la verdad es que el gobierno tiene un discurso que es el mismo de todos. ¿Cuál sería? Es lo que hay, es lo que hay. Estamos, nosotros tenemos nuestras prioridades, ya, y estamos haciendo el máximo de esfuerzo, pero ese máximo de esfuerzo no es suficiente, ¿cierto?, para solucionar el problema actual, y desgraciadamente es así, ¿ya? La PYME no ha tenido ayuda, las ayudas que se han diseñado han sido mal diseñadas, no han llegado a la PYME, ¿ya? Y tenemos sectores pero graves, que están en situación pero dramática, ¿eh? O sea, gente que tiene su restaurante y su cosa que no tiene que comer. Así de simple. Y que están vendiendo, fíjate, nosotros están vendiendo sus cosas, ya, sus maquinarias, sus cocinas, sus cosas para poder sustentarse. Deben todas las imposiciones, deben todos los porcentajes de salud de los trabajadores. Y aquí está mostrando, y ya la mayoría de la gente está como aburrida. Mira, ahora hoy día no se habla de qué vamos a pedir, se habla de cómo podemos hacer, nos tomamos los puentes, nos cruzamos las carreteras, algo para motivar a alguien, pero sabemos que aquí en Concepción también no se puede hacer mucho. La gente de Santiago ayer pasó a fase 2 abre el 60% de los locales, y ahí están súper bien, pero en las regiones hay un problema. Claro. No, y el problema es que aquí en el verano, no sé si ustedes se acuerdan, se anuncia la apertura de terraza, y a las 2 semanas volvimos a confinamiento. Y antes había sido peor, porque yo recuerdo algunos locales en San Pedro donde anunciaron la apertura y cierre el mismo día. ¿Sabes lo dramático de tu análisis? Y en San Pedro teníamos 4 terrazas. Exacto, 4, y con eso. ¿Ya? Lo dramático de tu análisis... Estamos hablando, nosotros decimos, oye, ¿pero qué pasa con el ministro, con la subsecretaria, que no son capaces de venir a Concepción, a Valdivia, a Punta Arenas, a ver la realidad? Claro, eso es estar ajeno a la realidad, nada más. Lo dramático de tu análisis, Humberto Miguel, es que efectivamente con este desconfinamiento de la región metropolitana, de las comunas más ricas del país, particularmente en el rubro gastronómico, se acaba el problema. Porque la visión de los ministros y del gobierno en general está centrada en la región metropolitana, entonces cambió. El eje cambió, o sea, yo me pongo y trato, digamos, no tengo la capacidad para ponerme en la mente del ministro Palacio, pero a él se le acabó el problema con los restaurantes, pues están todos abiertos. ¿Teatinos es el lugar donde está él? No es Hacienda, pero está por ahí cerca. Por ahí cerca. Sí, entonces, mira, ahí está, tienes razón, disculpa, Joyce. Oye, a ver, Juan Pablo Suet, a propósito de la propuesta del gobierno esta que quedó fracasada, pero que va a ser repuesta, en teoría, respecto del 2% adicional, 1% con cargo al empleador. Él dijo que esto ya era ponerle la lápida a las pymes, que las que tenían, trabajadores todavía, ya se podían olvidar de la reactivación porque significaba una carga más. ¿Tú estás de acuerdo, Humberto Miguel, con ese diagnóstico de Juan Pablo Suet? Sí, yo no sería tan extremo. Lo que va a pasar seguramente es que se va a seguir aumentando el nivel de endeudamiento de las pymes, ya, donde finalmente no va a tener capacidad de pago, van a empezar a aparecer en DICOM, ya, no van a tener con esto acceso a crédito, ¿ya? Entonces yo no sé cómo cabe aumentar un 1%, ¿cierto?, a un sector que está absolutamente complicado.
¿ya? Absolutamente complicado. Y yo represento a la pyme más que al emprendedor, ¿ya? Sí. Porque el emprendedor la pyme está peor. es la que- ¿Ah? El emprendedor está peor todavía, digamos, porque no... El emprendedor está peor, pero debemos entender que el emprendedor también tiene menos mano de obra. Sí, exactamente, tienes razón. Entonces, el problema aquí hoy día, al aumentar la carga en un 1% en el costo del trabajo, oiga, si finalmente, si uno tiene que ser honesto con esto, ¿quién paga ese 1% finalmente? El trabajador. El trabajador y el receptor final, pues. Claro. Y al final cualquier impuesto, cualquier carga, finalmente en el tiempo lo va a pagar, ¿cierto?, el consumidor. Sí, tiene razón. Claro, porque de algún Si lo va a modo... pagar si lo va a pagar el consumidor, si en principio la pyme, quien sea, la grande, va a absorber y va a tener que costear eso, que eso es lo crítico hoy día, pero a la larga lo va a traspasar a costo. Porque usted no puede pensar que le va a aumentar a la pyme un 1%, después le va a agregar un 6% más, ¿ya? Y le quiere aumentar los impuestos. Y usted cree que la pyme o cualquier empresa que sea va a absorber eso y lo va a tener que traspasar a costo, porque es costo. Entonces, esa es una realidad que se esconde. Si el consumidor el que finalmente va a pagar. Entonces, al final, un trabajador que gana un sueldo miserable, ¿cierto?, ya paga el 20%, el 19% lo paga en IVA. En IVA. ¿Me Claro. entiendes? Y ahora le vamos a aumentar porque los precios van a subir. Bueno, Humberto Miguel, presidente de ASEM Biobío, exponiendo, señalando y criticando también. Lo que yo podría resumir de este diálogo, Humberto Miguel, es que todo lo que ustedes desean o necesitan, me refiero a las pymes, para sortear esta dificultad tremenda en la que están, ya lo han propuesto. Es decir, no hay nada más que proponer. Ahora solo faltan las respuestas. Hoy día sigue en manos del Estado poder recoger los 100 y tantos proyectos de resolución que se han enviado, ¿ya? Y ahí están todas las propuestas, pero nosotros pedimos que se trate de poner los zapatos de la pyme, de entender el problema. Fíjate, yo quería hacer una acotación con respecto a los restaurantes. Se la he pedido insistentemente por todos los canales que en ciudades especiales, en todo el sur del país, ¿cierto?, los restaurantes puedan abrir en fase 2, pero al interior. ¿Ya? Claro. Porque si usted abre al interior, y esto está dicho por los expertos de la Seremi, los expertos de la Seremi de Salud, si usted abre al interior con aforo, con ventilación, con todas las medidas, con distanciamiento, no va a tener problema. Se nos ha pedido. ¿Qué nos ha faltado? La verdad, nos ha faltado alguien que lidere desde acá a Santiago, pero con un peso más político, porque aquí no se trata de peso gremial ni nada, ¿ya? Alguien tiene que liderar acá esta cruzada que beneficie, ¿cierto?, a los trabajadores y a las empresas pymes que están tan complicadas. Humberto Miguel, muchas gracias por el diálogo, disponibles para conversar y para entrevistarlo cuando sea necesario. Le mandamos desde buena costumbre un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a usted por la consideración, Álvaro y Joy. ¿Ya? Que tenga buen día. Ojalá que haya buenas noticias. Ojalá Dios quiera. Gracias. En punto, son las 8 de la mañana.